Un saludo muy grande a todos los participantes de las sextas jornadas regionales sanmartinianas de San Luis. La Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza ha querido estar presente en tan significativas jornadas. Saludamos a nuestros amigos sanmartinianos de San Luis y agradecemos especialmente a la profesora Marta Moyano, que gentilmente nos ha vuelto a invitar a compartir una pequeña charla en estas jornadas regionales. El año pasado también estuvimos presentes con otro tema y fue muy agradable poder hacerlo, así que esta experiencia la esperamos repetir ahora. El tema que hemos propuesto para desarrollar en esta jornada es las mujeres mendocinas, colaboradoras anónimas de la gesta sanmartiniana. Me pareció un justo homenaje elegir a aquellas que anónimamente en la mayoría de los casos y olvidadas en otros, dieron su contribución material y espiritual a la campaña de los Andes y la liberación de Argentina, Chile y Perú. Porque si bien las mujeres se quedaron, el ejército llevó su sangre y su fe, el trabajo de las mujeres y la angustia de la espera. Si bien este trabajo apunta a las damas de Mendoza, a las mujeres de Mendoza, no debemos dejar de recordar que el esfuerzo para la preparación del ejército de los Andes fue de todas las mujeres cuyanas, dejando así abierto el tema para que los historiadores sanmartinianos de San Luis y de San Juan puedan profundizarlo. De la misma manera que el año pasado, cuando hablé sobre el tema de San Martín, gobernador e intendente, lo hice desde Mendoza y que también les recomendé o les comenté que hubiera sido muy interesante de que ustedes hicieran el aporte de cómo llegaron estas disposiciones de San Martín a San Luis, si estas se concretaron, cómo llegaron a San Juan y si se concretaron. Lo mismo ahora sería muy interesante conocer a las mujeres de San Luis, las mujeres puntanas, que colaboraron en la gesta sanmartiniana. Vamos a comenzar con el primer punto de este tema, que hace referencia siguiente a las contribuciones materiales. De la consulta de los archivos históricos cuyanos, sabemos que las mujeres de mejor posición económica aportaron alhajas, dinero, esclavos y productos alimenticios. En algunas oportunidades, cuando no pudieron ser directamente aprovechadas para las necesidades de ese momento, esas donaciones fueron utilizadas para intercambiar con otros productos que sí eran necesarios o elementos que sí eran necesarios para o de mucha utilidad para la tropa. Por ejemplo, algunas cosas que llegaron a Mendoza fueron intercambiadas con otras provincias a cambio de telas, como las famosas bayetas que se utilizaron para la confección de los uniformes, luego de ser abatanadas, es decir, a través de un procedimiento con un molino hidráulico, ¿no es cierto?, abatanadas y convertidas en un paño grueso que era más apropiado para que los uniformes pudieran afrontar la rigurosidad del clima de los Andes. También fueron donados por mujeres cordobesas muchos ponchos y muchas varas de picote, que también era otra tela muy útil para la confección de distintas prendas del ejército. Debemos decir, aunque ello rompa un poco la visión idealizada de virtuosidad que rodeó los hechos, que no siempre las contribuciones fueron voluntarias. San Martín tuvo la imperiosa necesidad de obtener recursos de la nada, de una forma u otra, pero sí, en muchos casos, solo pudo lograrlo con la intervención de una mujer. Iremos viendo estos ejemplos a lo largo de la charla. Indudablemente sobre los habitantes españoles recayeron las contribuciones forzadas y las confiscaciones, porque eran contrarios a la revolución y
considerados como enemigos de la patria. Por ello, muchas mujeres entregaron sus esclavos para liberar a sus esposos de esas contribuciones extraordinarias, como fue el caso de Agustina Correa. Otras entregaron bienes que pudieron ser esclavos o otros elementos para liberar a sus hijos del servicio de las armas. Es el caso de Narcisa Miranda, cuyo hijo era granadero en el regimiento número 11. Muchas veces los pedidos del gobernador intendente no dejaban escapatoria, como le sucedió a María Josefa Palacio, siguiente, quien recibió una nota de San Martín en estos términos. La transcribo en algunas partes porque realmente es muy particular. No dudando que recibirá usted el mayor placer en cooperar, por su parte, en sacar del miserable estado de esclavitud a que la casualidad lo condujo al jovencito José María que usted posee, era el esclavo, ya porque su patriotismo y demás virtudes que la caracterizan le impulsarán a este servicio, como porque siendo incomparable la satisfacción que reciben las almas sensibles de hacer bien, querrá usted disfrutar de ella. He tenido a bien tasarlo en 50 pesos. Cuando la humanidad y dignidad del hombre exigen algún sacrificio, es de necesidad que se lo tributemos. Cumpla usted, pues, con este deber sagrado en el poco momento que se le presenta. No deja de sorprender entonces el tono persuasivo y a la vez respetuoso que San Martín emplea con esta mujer, poniendo al descubierto su talento y habilidad en el manejo de la autoridad. De los archivos se ha podido obtener los nombres de las mujeres que, por ejemplo, donaron esclavos por diversos motivos, algunas patrióticamente y otras, como dijimos, para eximir a sus maridos o a sus hijos o de las armas o de las contribuciones extraordinarias. Es el caso de Antonia Cabero, Micaela Videla, Dominga Santander, figura con 4 esclavos, recordemos que eran muy valiosas la tenencia de esclavos, María Cecilia Videla, María Josefa Reta, Casimira Coria, también 2 esclavos, cada una de ellas. Y la lista continúa con donaciones que pudieron ser, como dijimos, forzosas o voluntarias. Es importante decir, y esto es el dato fundamental, que de todos los esclavos que fueron donados, entre comillas algunos no fue de forma voluntaria, ¿no es cierto? Las 2/3 partes formaron parte del servicio, fueron al servicio de las armas, e integraron el batallón de los Pardos, que tan destacada labor, misión cumplió en la batalla de Chacabuco. Por ello, la donación de estos esclavos que fueron al servicio de las armas fue una contribución importantísima para el ejército. En otra oportunidad, y ya siendo imperiosa la necesidad de ampliar la maestranza, que estaba ubicada en la actual calle Corrientes, acá en Mendoza, la maestranza fue adquiriendo cada vez un ritmo más vertiginoso, incorporando más actividades. Allí también se encontraba el depósito de pólvora. Entonces el primer inmueble que se destinó para maestranza quedó chico. Entonces San Martín le dirige al Cabildo una nota en la que le solicita que se tome la propiedad contigua a la que se estaba usando. Entonces le dirige la nota a Micaela Espejo, que era la propietaria, y lo hace también, ¿no es cierto?, ejerciendo una presión persuasiva y educada, al tener que pedírselo por segunda vez, porque hubo una primera vez y esta señora se dio por no entendida. La segunda vez se lo hace con un tono, por supuesto, más firme, pero siempre con ese talento y manejo de autoridad del que hacía gala. Y un poco le transcribo lo que les leo, perdón, lo que el documento dice.
Ya es urgente que usted tenga bondad de desocupar la casa de su propiedad que se le pidió a usted por este gobierno para adelantar los trabajos de la maestranza del Estado, mudándose a la que le tiene designada el muy ilustre Cabildo. Este sacrificio que se le exige a usted es análogo a los sentimientos patrióticos que la caracterizan, y convencido este gobierno de esta verdad, espera que en el término de 6 días entregará usted dicha casa al señor comandante de artillería. Otra forma de colaboración y patriotismo muy importante fue el préstamo de potreros para ubicar la caballada del ejército. Si bien el mayor número de animales se ubicó en estancias alejadas de la ciudad, como fueron las del Manzano y muchas otras más, era necesario contar con potreros cercanos a la ciudad para afrontar las necesidades más urgentes de comunicación o logística militar. Por ello, muchos vecinos aportaron esos potreros para que pastaran los animales del ejército. De esa manera se les permitía alimentar a los animales, con lo cual había un costo menor, y al mismo tiempo se los tenía cercanos para cualquier urgencia o necesidad logística. Un documento menciona que Agustina Gómez aportó el suyo y que en él se ubicaron 135 caballos. La siguiente. Vamos a ver la participación que la mujer tuvo en cuanto a la alimentación en el Ejército de los Andes. Este aspecto importantísimo de la organización del ejército debe dividirse en dos. La alimentación del ejército mientras estaba en Mendoza, o sea, hasta la partida, y la manutención para la travesía. Conviene recordar que recién en agosto de 1816, o sea, 6 meses antes de la partida del ejército, el campo de instrucción estaba funcionando y en realidad a pleno con la llegada de los últimos granaderos en diciembre de 1816, a menos de un mes de la partida del ejército. Por lo tanto, hasta ese momento los diferentes cuerpos se fueron alojando hasta que funcionó a pleno, o desde agosto de 1816, los diversos cuerpos se alojaron en la misma ciudad de Mendoza, en algunos casos en conventos pedidos a los religiosos o en dependencias que ya habían cumplido un fin similar. En esta etapa, la alimentación, bueno, en realidad las dos etapas, pero esta en particular, está documentada que estuvo bajo la responsabilidad del gobierno porque hay documentos emanados del almacén del Estado con los gastos para la provisión de víveres, tanto para la tropa alojada en la ciudad como para los puestos de avanzada de la cordillera que San Martín había distribuido. También fue muy importante la colaboración del vecindario y por lo tanto la presencia de las mujeres fue una constante en este momento. Ellas ayudaron en la preparación de la comida diaria de todas las formas posibles, proporcionaron ollas, elaboraron alimentos. Recordemos que muchas de ellas tenían a sus esposos, a sus hijos, entonces indudablemente colaboraron también por ellos. Con la puesta en funcionamiento, hay algunas fotos, la siguiente. Con la puesta en funcionamiento del campo de instrucción, se hizo necesario instalar un almacén cercano al mismo, o sea, al campo de instrucción, para ir depositando los víveres. Es Mercedes Conil, la propietaria del lugar donde funcionaría el depósito, y a quien San Martín agradece por su patriotismo y abnegación. Es decir, Mercedes Conil cede gratuitamente este depósito para los alimentos. En cuanto al cruce o la alimentación para el cruce de los Andes, la siguiente. La genialidad del Libertador determinó la preparación de una comida sintética era comprimida para las tropas, porque fue la aplicación o el uso del charquicán. El charquicán era una mezcla preparada a base de carne salada,
secada al sol, como se exhibe ahí, las carnes saladas, secadas al sol, harina tostada, molida con grasa, ají picante, y esto permitió que el soldado pudiera llevar en la mochila, y con un reducido volumen, una provisión para 8 días. A esta mezcla que llevaba el soldado, en el momento de ser necesario consumir esta mezcla, se le adicionaba agua caliente, por supuesto, harina de maíz tostada, y esto le daba un valor nutritivo, calórico, recordemos los fríos de la cordillera, y de un sabor muy agradable. Sabemos que las mujeres trabajaron en su preparación, moliendo los granos, la carne y todo lo que fuera necesario. Si bien la carne se charqueaba en las estancias que hemos mencionado, entre ellas la estancia del Manzano, San Luis también colaboró con más de 3.500 arrobas de charqui, que era esta carne salada. La alimentación se completó con ajos y cebollas, que eran útiles tanto para los soldados como para los animales, para combatir los males de las alturas. También se le daba una porción de queso y de aguardiente. La siguiente. Vamos a ver ahora la colaboración de la mujer en el vestuario y también en la maestranza del ejército. Importante fue la participación, como decíamos, de la mujer en la confección de diversas prendas del vestuario del ejército. En ocasiones se las entregaban ya cortadas. Recordemos que en el convento de Santa Catalina y Templo de la Merced funcionó desde junio de 1816 la sastrería del Estado, donde los sastres cortaban la vestimenta de la tropa. Por ello era necesario la colaboración de las mujeres y del vecindario en general para la costura, porque las prendas se cortaban en la sastrería, pero debían ser cosidas. Las mujeres mendocinas respondieron al pedido que les hizo San Martín y colaboraron con la costura de numerosos pantalones que ya estaban cortados con destino al batallón número 8. También cosen para camisas de gasa y pantalones, también para ese cuerpo. Posteriormente, en julio de 1816, cuando el tiempo apremiaba, hacemos julio de 1816, 6-7 meses antes de la partida, se repartió entre las señoras del vecindario la confección de chaquetas que habían sido solicitadas por el comandante de granaderos a caballo. La siguiente, por favor. Sabemos que la costura de las camisas se amplió, ya que la relación que presenta el entonces intendente del ejército, Juan Gregorio Lemos, menciona que se habían repartido 420 camisas y que se habían cortado en diversas casas 500 más. Y acá lo curioso en este documento que encontré en el archivo general de la provincia es que en el margen de este documento, y se los doy textualmente, Lemos escribe, de puño y letra, la siguiente expresión: que se hagan volando. Claro, realmente la urgencia, entonces esta orden va con el agregado en el margen de la prontitud con que estas prendas debían ser confeccionadas. Como dijimos, muchas veces estas prendas llegaron porque las mujeres querían eximirse o eximir a sus maridos de las contribuciones voluntarias y entregaron gran número de camisas a cambio de esas contribuciones extraordinarias que por supuesto eran en dinero. Es el caso de Bárbara Vargas, que ofreció este canje y que por supuesto fue aceptado. Como ya expresé recién al comenzar, queda abierta esta investigación al estudio del aporte generoso que hicieron las damas puntanas y sanjuaninas, pero sabemos a modo de ejemplo, y me apareció en los documentos que consulté, el aporte de algunas damas sanjuaninas, como que entregaron 238 ponchos, 18 ponchillos, 16 frazadas, además de monturas, caballos y mulas. Las mujeres mendocinas también colaboraron con la costura de algunos elementos requeridos por la maestranza.
Recordemos ahí en la fotografía se muestra las fraguas, todo ese laboratorio en el que se construyó, se elaboró todo lo necesario para el ejército. Entonces se le pide la colaboración a las mujeres también para que colaboren en la costura de bolsas para los cartuchos de cañón, que debían ajustarse al modelo que daba el comandante general de artillería. Este procedimiento se repitió ya unos meses después también, pero extendiéndolo no a bolsas para cartuchos de cañón, sino para balas de cañón. Eran bolsas hechas con tela de lanilla. Al parecer este pedido demoró un poco, quizás porque las mujeres estaban un poco recargadas, pero bueno, vuelve a insistir 2 meses después a Martín para que se apuren en la confección de estas bolsas, y y le envía una nota al Cabildo diciéndole que desde el mes de julio se han repartido al vecindario, por medio del ilustre Cabildo, 700 camisas de gasa, 715 pantalones y 200 bolsas de lanilla para cartuchos de cañón. Yo espero que usted se sirva a dictar sus providencias para que cuanto antes se recojan estas especies, entregándose las primeras al comisario de guerra, es decir, los vestuarios, y lo que tenía que ver con la maestranza, al comandante general de artillería. Solo esto se aguarda para exigir nuevos repartos. Ellos se multiplican, el tiempo decrece cada día y a este paso la urgencia es incalculable. Con estas últimas expresiones podemos imaginarnos la ansiedad del libertador, que debía estar empujando cada uno de los elementos necesarios para la tropa, y con el tiempo jugando en contra. Cuando estas entregas se concretaron, vinieron nuevos pedidos de costuras, de fundas, hasta ir completando el número que exigía la maestranza. La urgencia era tan desesperante que San Martín ideó en agosto de 1816 la estrategia de crear pues, la siguiente fotografía. San Martín va a idear, acá vemos a las mujeres, bueno, en el campo de instrucción o en sus casas, aportando con su postura. La urgencia era tan desesperante que San Martín ideó, en agosto de 1816, la estrategia de crear una casa correccional, donde se alojarían mujeres de vida, llamémosle así, escandalosa, o de conducta antisocial, merecedoras de alguna represión, lo que contribuiría a la moralidad, en palabras de San Martín, y también a la economía con su trabajo. Extraemos del oficio al Cabildo la última parte del texto. Que en el estado presente de exhaustez de fondos públicos, ellas, las mujeres, pueden economizar la fábrica de 3.000 vestuarios que se necesitan para el ejército. La siguiente. Vamos a ver la colaboración de las monjas del convento de la Buena Enseñanza. Las monjas de la Compañía de María se instalaron en Mendoza en 1780. Su colegio estaba dedicado exclusivamente a la enseñanza de niñas de todas las clases sociales, incluidas las esclavas e indias adultas. Fueron grandes colaboradoras de la empresa sanmartiniana. De la documentación consultada podemos decir que ayudaron también en la confección del vestuario del ejército. Así sabemos que se le solicitó a la madre abadesa del monasterio la confección de 75 chaquetas y 75 pantalones de lienzo. También, al igual que otras órdenes religiosas, sus recursos económicos fueron tomados en préstamo por el gobernador intendente y con el cargo de su oportuna devolución. La siguiente. Colaboraron también con donativos alimenticios, frutas, y también con lo que voy a comentar a continuación. Para ello hago una pequeña introducción.
en el campo de instrucción, los días domingos y días de fiesta, se celebraba misa y se consideraba día de descanso. Para ello se colocaba en el centro del campo de instrucción un altar portátil cubierto por una tienda de campaña forrada de damasco carmesí que le habían regalado desde Inglaterra San Martín. La misa era celebrada por el capellán castrense José Lorenzo Guitaldes o alguno de los capellanes de los cuerpos. El ejército se presentaba en perfecto estado de aseo, el jefe del día manejaba la parada y los cuerpos formaban frente al altar en columnas cerradas, estrechando las distancias, presidiendo el acto el general San Martín, acompañado de su Estado Mayor. Una vez concluida la misa, el capellán dirigía una pequeña plática de unos 30 minutos aproximadamente, dirigidas a fomentar las virtudes morales, la heroicidad en la defensa de la patria y la completa obediencia a las autoridades y superiores. Las monjas del mencionado convento, que hoy le decimos Compañía de María, colaboraron con la confección de los manteles y demás enseres para dicho altar, y también lo hicieron para los altares portátiles que fueron llevados en el cruce de los Andes. De estos altares portátiles tenemos conocimiento por un relato detallado que hace Fray Luis Beltrán, encargado de la maestranza, en el que él relata precisamente estos altares y toda la mantelería para llevar a cabo la celebración de la Santa Misa. Con respecto al tema de la bandera del Ejército de los Andes, la siguiente. La confección de la bandera del ejército que acompañaría al Ejército de los Andes, que conocemos como bandera de los Andes, y que bueno, para Mendoza es la bandera provincial, es un tema que por su importancia y extensión no puede ser objeto ahora de esta charla, pero sin embargo, como estamos con el tema del convento de las monjas de la buena enseñanza, o también llamada Compañía de María, no podemos dejar de mencionar la activa participación de las monjas de esta Compañía de María en la confección de la bandera de los Andes. Recordemos que en el colegio se brindaba la enseñanza de costura y bordado a las niñas y mujeres, y que por ello estaban perfectamente capacitadas para confeccionar a la bandera. Y a ese mismo colegio asistieron muchas de estas damas mendocinas, que se las nombra como las autoras de la bandera del Ejército de los Andes. Pero San Martín, en vísperas de la partida de Chile, dirige una carta para el monasterio de la Compañía de María, la siguiente, por favor, así podemos ver la bandera como está en el memorial, el memorial de la bandera acá en Mendoza. Le decía que San Martín, en vísperas de la partida, dirige una carta para el monasterio de la Compañía de María, agradeciendo la participación de sus integrantes en la confección de la misma y en otras tareas a favor del ejército, con lo cual hay una verdadera seguridad de que ellas estuvieron a cargo de la confección de la bandera y que quizás estas damas colaboraron y que quizás fueron alumnas del mismo colegio. Bien, la siguiente, por favor. La colaboración de las mujeres en la guerra de Zapa. Recordemos que San Martín implementó la llamada guerra de Zapa, que consistió en librar una campaña informativa y psicológica contra los realistas para desorientarlos y confundirlos, haciendo circular noticias falsas, propagando rumores, entregando información inapropiada para que llegara a los españoles. Pero al mismo tiempo debía recabar toda la información que le fuera imprescindible para conocer lo que estaba pasando del otro lado de la cordillera, el estado de las tropas, su cantidad, su estado moral, porque recordemos que la idea era un poco fomentar del otro lado la deserción de los soldados y el paso a las filas patriotas,
y hasta se ofrecía sumas de dinero para que esto ocurriera. Entonces le era imprescindible manejar esta información. Si bien el cuartel general estaba en Mendoza, donde contaba con casas, llamémosle así, operativas, extendió su acción a zonas estratégicas a cargo de vecinos patriotas, pero que al mismo tiempo eran bien vistos por las autoridades españolas. El objetivo era, como dijimos, obtener datos sobre las armas, los planes y los movimientos de los realistas en Chile. Sabemos que una verdadera red de agentes secretos que conocemos con sus alias, y también porque la retribución que recibían por sus servicios figuraron en los gastos reservados o gastos secretos, sabemos de su existencia. Eran numerosos. El más conocido fue Pedro Vargas, ¿no es cierto?, que era considerado hasta por su familia, que desconocía que era un espía de San Martín, fue considerado como traidor, sufrió penas de cárcel, pero el objetivo era que los españoles confiaran en él para poder obtener información. También Manuel Rodríguez del lado de Chile. Volviendo al tema, las postas eran los lugares ideales para lograr algunos de los objetivos de la guerra de Zapa y evitar que circulara información con datos de lo que estaba sucediendo en Mendoza para los realistas hacia Chile, pero también la que pudiera llegar desde Chile o Buenos Aires para los espías españoles, que también los había en Mendoza. Algunos autores mencionan a Eulalia Calderón como una de esas agentes, pasando información a San Martín. La veremos enseguida en particular. Afortunadamente, esta guerra proporcionó muchos beneficios a la causa patriota. Prueba de ello son las expresiones del propio jefe español, del cual extraigo alguna parte. Dice: mis planes estaban reducidos a continuos cambios y variaciones, según ocurrencias y noticias del enemigo, cuyo jefe en Mendoza es astuto para observar mi situación. En esta valiosa red de espionaje, algunos historiadores mencionan como colaboradoras de San Martín a Mercedes Sánchez, y ya en Chile a Carmen Ureta, Rafaela Risco, que fueron condecoradas por los importantes servicios prestados. La siguiente. Hablando del tema de las postas, ¿no es cierto?, como decíamos, que jalonaban los caminos principales hacia Buenos Aires, hacia el norte o hacia Chile. Por ello, al venir San Martín hacia Mendoza a asumir como gobernador intendente, debió trasladarse por las humildes postas que encontró en el camino mendocino. Hoy Mendoza, y antes pasó por supuesto por San Luis, como fueron la posta de Coro Corto, La Dormida, Las Catitas, El Retamo y Rodeo del Medio, último escalón antes de arribar a la ciudad de Mendoza. Muchos viajeros han dejado una descripción muy clara sobre el aspecto de estas postas, la siguiente, que permitían el alojamiento de los viajeros y además estaban integradas al servicio de mensajería. Pero lo importante es que estaban integradas al servicio de correo, serían como sucursales del correo en este momento. Entonces, estaban reglamentadas por la administración de correos a la que pertenecían. Si bien en la mayoría de los casos estaban a cargo de hombres, también las mujeres pudieron llevar adelante este trabajo tan duro. Su tarea era mantener los locales donde se hospedaban los viajeros de diligencia, jinetes, troperos, arrieros, que se trasladaban por estos caminos. Cuidaban los caballos de relevo y dirigían a los peones que afectaban estos trabajos. En la soledad de las Pampas eran pequeños oasis con algunos cultivos alrededor de la casa donde vivía la maestra de postas con su familia. Vamos a nombrar a una de estas maestras de postas, Manuela Santander.
Colaboró abnegadamente con su marido, Francisco de Borjas, que era el maestro también de postas, en el mantenimiento y funcionamiento de la posta del Retamo. En dicha posta pernoctó San Martín cuando venía a hacerse cargo de la gobernación-intendencia en septiembre de 1814, y de allí dirigió al Cabildo su primera carta. Eulalia Calderón, que como habíamos mencionado, en realidad es la maestra de posta que encontré realmente documentada y con notas firmadas por ella, con lo cual hace muy valiosa esta documentación. Eulalia Calderón tenía una gran vinculación con el general San Martín, fue nombrada antes de la llegada de San Martín como maestra de postas en la parada de las Catitas, o posta de las Catitas, el 22 de mayo de 1813. San Martín llega en octubre del 14. Por lo tanto, a la llegada de San Martín al territorio mendocino, tuvo lugar el primer contacto entre ambos, y los sucesivos viajes hacia y desde Buenos Aires renovarían la vinculación. Más allá de su participación o no en la Guerra de Zapa, según algunos autores, lo cierto es que fue una mujer patriota y comprometida con la causa americana. Hay una nota en la que ofrece al gobernador intendente 2 peones de su posta por ser útiles a la patria. Como les decía, las notas están firmadas por ella. Estos peones que ofrecen son Pedro Nieva, Romualdo Quintero, y en la misma nota que los ofrece le pide que el decurión del Retamo los vaya a buscar antes de que se vaya. Los decuriones, en el esquema gubernativo revolucionario, llamémosle así, eran los brazos ejecutores de las decisiones del gobernador intendente en todo el territorio, y con funciones semejantes a los alcaldes de barrio. Toda la documentación hallada sobre Eulalia Calderón fue extraída del Archivo General de la provincia de Mendoza, y como les decía, y lo más curioso de todo, dentro del rubro de la administración de correos, porque realmente la posta también ofrecía este valioso servicio de correo postal. La siguiente. Esa es una especie de reconstrucción de lo que pudo haber sido la posta de Rodeo del Medio. Por supuesto, no ha quedado nada en pie, pero sí hay algunos carteles que lo declaran un monumento nacional. La siguiente. Mujeres que quisieron enrolarse en el ejército. Algunos historiadores mencionan a mujeres que desearon incorporarse al ejército. E indudablemente, dentro del esquema militar imperante, esto no podía ser. Al parecer, algunas lograron sortear estas dificultades aparentando una identidad masculina, pero pronto fueron descubiertas y tuvieron que regresar. Josefa Tenorio, que logró incorporarse en el ejército aparentando ser un varón, a quien el general Las Heras habría autorizado a portar la bandera, era esclava de Gregoria Aguilar. Y también, siempre en forma hipotética, decimos que Josefa habría escrito una carta a San Martín pidiendo su ingreso al ejército, y a la que San Martín habría también respondido con un ofrecimiento de libertad, puesto que era esclava. Otra mujer mencionada como soldada fue la siguiente, Pascuala Meneses, que vestida de varón de 19 años, se decidió a formar parte del ejército de los Andes para pelear por la independencia. Desde niña se ocupó de los trabajos de campo y estaba muy en contacto con arrieros y campesinos. Por ello, su manera de hablar y de actuar le ayudaron a ocultar su identidad femenina. Estaba acostumbrada a vivir en la intemperie,
viajar a lomo de mula y era vaquiana en la cordillera. El general Las Heras descubrió su identidad recién en Uspallata, le ordenó cambiar de ropa y regresar. La siguiente. Mujeres heroínas en el imaginario popular. Y aquí vamos a hacer referencia a la conocida Martina Chapanay. Respecto a sus datos biográficos no comprobados documentalmente, podemos decir que Martina era una mujer mestiza, hija de un cacique huarpe, Ambrosio Chapanay, y que su madre fue una mujer blanca oriunda de San Juan. Al parecer, al morir su padre, este la entregó a una familia de San Juan para que la criara, que la educó con gran rigor, pero ella se escapó de allí. Vivió con los huarpes y se transformó en una ladrona asaltante de caminos. Convivió con un bandido y luego de la confusa muerte de este, hay varias versiones de la misma. Al parecer, Martina asumió la jefatura de la banda que antes capitaneaba a su esposo. Era de contextura pequeña, pero muy habilidosa para galopar, sobre todo en los arenales. Recordemos que es una zona de desierto. Entonces, sabía manejar y galopar a los animales en los arenales. Fue considerada como una mujer de gran coraje. La siguiente, por favor. Excelente jinete. Esta es alguna de las imágenes con las que se recrea a Martina Chapanay. Como decía, era de contextura pequeña, fue considerada como una mujer de gran coraje, excelente jinete y con un buen manejo de cuchillo. Pero debemos advertir que la historia y las tradiciones se mezclan en la memoria popular, creando un personaje de leyenda. Al parecer, llevaba a los ranchos obsequios fruto de sus andanzas, con lo que se ganó el afecto de la gente humilde. La siguiente. Gran conocedora de las lagunas de Guanacache, y siguiendo con esta especie de leyenda, se dice que a la llegada de San Martín a Mendoza, Martina dejó su vida de aventuras para colaborar con San Martín como chasqui. Solía usar vestimenta gaucha, con botas de charol y una chaquetilla oficial que le habría obsequiado el general San Martín. Sin embargo, al no poseer documentos que lo corroboren y teniendo en cuenta que habría nacido en 1800, consideramos poco probable esta situación, pues en 1814, cuando asume San Martín como gobernador intendente de Cuyo, realmente era un adolescente y no dan los años para haber vivido tantas correrías, aventuras y al mismo tiempo estar al servicio del general San Martín. Por eso se confunde aquí la leyenda con lo que puede llegar a haber sido la realidad. La siguiente, y con esto ya vamos terminando. Mujeres opositoras, es decir, mujeres a las que le faltó la virtud sanmartiniana. Para cerrar, diremos que no siempre le fue fácil a San Martín la adhesión de la mujer. No siempre ésta sintió el imperativo de sacrificarse por la patria y enemigas de la causa americana ocasionaron grandes dolores de cabeza al gobernador intendente de Cuyo. La mujer, con sus armas sutiles, fue buena amiga o mala enemiga en la guerra. San Martín adoptó con ellas actitudes de prudencia. Las sospechosas fueron vigiladas y si había motivo, se las recluía en un convento. Una de ellas fue Manuela Godoy, a quien se le siguió un proceso judicial, siendo condenada como delatora y opositora a la revolución. Por ser mujer, el gobernador intendente la libera de ir a la cárcel, pero le embarga los bienes y le aplica una multa importante que tendría como destino sufragar gastos del ejército. Otra mujer estrechamente vigilada por los decuriones fue Mercedes Mora,
esposa del español Vicente Bustamante, que en varias oportunidades expresó en forma pública su oposición a la causa americana. María del Rosario Espíndola terminó en un monasterio puesta por San Martín porque no consideraba apropiado colocar a una mujer en la cárcel. Terminó en un monasterio por su tenaz oposición a la revolución. Sus hijas quedaron en libertad porque San Martín consideró que no podían verse afectadas por las fallas de su madre. En sus memorias, Olazábal menciona a una chacarera de Mendoza a la que se le inició un sumario por hablar contra la patria y que se le sobreseyó a cambio de que entregase unas cuantas docenas de zapallos que el ejército necesitaba. Otra mujer que le dio grandes dolores de cabeza a San Martín fue Teresa Varas, que por su conducta, bueno, acá quizás los sanmartinianos de San Luis puedan tener mejor información. Teresa Varas, por su conducta, fue sumariada y se decide enviarla a San Luis, donde residían algunos familiares. La orden se da en diciembre de 1814, o sea, a los 2 meses de que él había asumido su gobernación. Se la remite custodiada, pero unos meses después esta brava mujer se fuga. El teniente gobernador de San Luis se lo informa y se ordena el embargo de los bienes que dejó. Al tiempo se la encuentra y se la remite a Mendoza por orden de San Martín. En otra oportunidad se ordena la detención de Petrona Lazo para que comparezca ante el comandante del fuerte de San Carlos para que declare por su participación en unas cartas halladas en su poder que indudablemente contenían importante o sospechosa información. Esta situación se repitió en Chile y en Perú con mujeres adversas al régimen revolucionario. La siguiente. Como hemos visto, las mujeres cuyanas contribuyeron de las formas más diversas, pero es indudable que las que más dieron a sus hijos y a sus maridos. A la hora de partir, las mujeres se quedan, el ejército, como dijimos, lleva su sangre y su fe, el trabajo de sus manos y la angustia de la espera. Muchas gracias.